Buenas tardes a todos, bienvenidos en este 10º aniversario de la Laudato Si y en el 800 aniversario del Cántico de las Criaturas. Estamos aquí en Salamanca para compartir unas reflexiones en torno a estas cuestiones verdaderamente centrales para también ayudar a conocer cómo podemos mejorar nuestra dignidad de humanos y cómo podemos también dignificar todo lo que el Creador nos ha dado. Estamos aquí desde varias personas que han venido esta tarde a Salamanca. Tenemos aquí a don José Luis Gutiérrez, que es licenciado en Biología, trabaja también como profesor de Biología y Geología. Su trayectoria docente abarca más de 30 años en los que ha trabajado para la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid como asesor responsable de la formación del profesorado en el área de Ciencia y Tecnología, laico carmelita y padre de familia, monitor Júcar, ha sido voluntario en Venezuela y en Colombia, socio fundador de la ONG Cáritas Solidarios y por la 143, y en la actualidad es vicepresidente de su Junta Directiva Nacional. Pertenece al Grupo de Incidencia Política de la Red de Entidades para Desarrollo Solidario Redes desde el 2005, siendo responsable del área de formación. Forma parte de los grupos de trabajo de la campaña Enlázate por la Justicia y en concreto del de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal. Y es miembro de la Comisión Internacional del GEPIC de la Orden del Carmen. Tenemos aquí a nuestra izquierda a Javier Janque, que acaba de llegar de Perú. Bienvenido a España. Y un gran experto en todos los temas de ecoética. Ha sido directivo del área DESCA en FEDEPAZ, institución dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos y del medio ambiente. Desde el 2014 al 2020 ha sido director ejecutivo de Red Muki, una red en el Perú que defiende los derechos de comunidades y el desarrollo sostenible frente a la actividad minera. Después yo también te preguntaré, aunque ese es otro contexto, porque en mi ciudad natal también tenemos un contencioso en torno a una cuestión minera que está muy cerca de la ciudad. Actualmente es responsable de proyectos y miembro del equipo coordinador de la Conferencia Episcopal del Perú en el área de la acción social desde el 2020 hasta en la actualidad. Y aquí a mi izquierda tenemos al padre Eduardo Agosta, que nació en Mendoza, en Argentina, religioso de la Orden del Carmen, teólogo y licenciado en Física, doctorado en Ciencias de la Atmósfera por la Universidad de Buenos Aires y los Océanos, y teólogo por el Instituto de Teología Salesiana de Buenos Aires. Profesor universitario y asesor en temas de clima y ambiente de la Conferencia Episcopal de Argentina y el CELAM. Colabora con el Movimiento Católico Mundial por el Clima en la ONU y también en Roma en el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Realiza labores de investigación en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Argentina y desde junio del 2024 es el director del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española. Autor de numerosos artículos científicos sobre variabilidad climática y el impacto del cambio climático en la agricultura. Y yo me presento por último, soy Carlos Simón, el nuevo vicedecano de la Facultad de Teología de Salamanca. Soy médico, me dedico sobre todo a los temas de moral de la persona y de la bioética, pero estoy aquí también con un deseo grande de aprender de estos expertos que hoy han tenido la gracia y la generosidad de estar con nosotros. Yo simplemente quisiera, para introducir, hacer una pequeña reflexión en torno a este 10º aniversario, ¿no? Yo creo que el tiempo va madurando las cosas y la razón que tenía el Papa Francisco en exponernos esta reflexión en torno a la creación.
lo que es, en definitiva, la casa común. Y yo creo que, por lo menos a mí lo que más siempre cuando la leí y hace ya tiempo y ahora preparando un poco estas palabras, sobre todo era pues un poco todo el tema del cambio del paradigma tecnocrático por el paradigma ecológico. Aquí Padre Eduardo nos explicará mucho mejor, pero yo creo que esto es un punto verdaderamente novedoso en el magisterio de la Iglesia. Y este paradigma tecnocrático, que en el fondo es un paradigma que fundamentalmente lo que hace es pues convertir la naturaleza en objeto de experimentación, en objeto de posesión, en objeto de dominio, en objeto de intento de aprovechar todo sin mirar la centralidad del hombre, hace que en definitiva la tecnología no esté al servicio del hombre, sino que el hombre esté al servicio de la tecnología. Y entonces, pues en este contexto, el paradigma ecológico nos viene a liberar de ese paradigma tecnocrático y entraña esa nueva racionalidad, una nueva antropología, una nueva cosmología que nos llama a transformar la conciencia humana para el buen cuidado de la casa común. Y frente a la racionalidad instrumental, la lógica ecológica se basa en los principios de la conectividad, de la interacción y del proceso. Por eso, el paradigma ecológico conlleva igualmente una nueva concepción del ser humano, que es un ser relacional estrechamente conectado con Dios, con el prójimo y con la tierra. Dice el Papa en el número 240, la persona humana más crece, más madura y más se santifica a medida que entra en relación cuando sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con las criaturas. El paradigma ecológico comporta asimismo esa ética de los límites, que es esencial para entender el alcance de la propuesta de Francisco. Una economía que no esté sometida a la política autodestructiva, una política que no esté sometida a la ética, dirá el Papa, es inhumana. Por eso, la ausencia de límites está en el origen de la degradación, está en el origen de las catástrofes naturales, está en el origen de las crisis sociales y financieras. La conciencia del límite es proporcional al cuidado de la fragilidad, que comporta una ética de la responsabilidad que invita a proteger y custodiar la fragilidad en cualquier supuesto, incluso en la fragilidad de la vida en cualquiera de sus manifestaciones. Por último, el paradigma ecológico se abre a lo comunitario, pues para resolver los problemas complejos del mundo no basta la buena voluntad individual. Necesitamos trabajar en comunidad, necesitamos trabajar en red, necesitamos que a través de nuestro esfuerzo intentemos, también como nos dice recientemente el Papa León, establecer puentes, establecer conexiones, establecer diálogos, porque así, en definitiva, el hombre podrá ver cómo él es el centro sobre el cual gira todo lo demás, ¿no? Pues la mirada global e integrada, la mirada al cuidado, la fortaleza de los lazos sociales, el desarrollo humano y social, la administración responsable, el servicio a las mayorías empobrecidas, será en definitiva lo que nosotros podremos también sacar para el futuro de este aniversario que estamos celebrando con gratitud. Celebramos también pues esa presencia que el Papa nos ha dejado, el Papa Francisco nos ha dejado como un patrimonio, digamos, por explotar y por explorar, porque realmente Él nos ha marcado un camino que nos toca ahora a todos recorrer. Muchas gracias. Pues ahora, sin más...
creo que no me he pasado de tiempo. Entonces tiene la palabra José Luis Gutiérrez, Enlázate por la Justicia. Muchas gracias, vicedecano. Muchas gracias a la Universidad Pontificia de Salamanca, que nos acoge, a la parroquia que nos ha cedido sus instalaciones, la parroquia de San Juan Bautista. Y yo quería, lo primero, presentar un título. ¿Qué hacemos con la minería? Y es que hay que hacer algo con la minería, es que hay que tomar alguna postura. Y hemos titulado también un subtítulo: Repensando el paradigma europeo de producción y consumo. Ahora mismo nos acaban de hablar de un paradigma que se inició nuevamente con la Laudato Si. Pero eso tiene muchas consecuencias y una de ellas es la que venimos a tratar hoy aquí, el tema de la minería, ¿no? Pero yo, antes de empezar contextualizando el problema, quería que supierais un poco desde dónde vengo y desde dónde os hablo, porque también creo que es importante, ¿no? Redes, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario, es una unión de 55 ONGs ligadas a diferentes carismas religiosos. Trabajamos juntos. Hemos querido desde 2005 tener una iglesia en comunión y seguimos intentando trabajar juntos. Ahí estamos, muchas familias religiosas, las ONGs, trabajando juntos. Y en medio de ese camino nos encontramos con otros compañeros de camino, que eran Enlázate por la Justicia. Redes se unió a Cáritas, que todos conocemos, de muchas parroquias, se unió a CONFER, la Conferencia Española de Religiosos, se unió a Justicia y Paz, a CEDIS, a Manos Unidas y el mismo Redes, para intentar tener una voz de Iglesia frente al problema de la pobreza, causas y consecuencias, y sobre todo sensibilizar y actuar desde un paradigma que es el paradigma de la justicia. Bien, en ese camino nace Enlázate por la Justicia en el 2012 y, bueno, con 3 vías de intervención: formación, celebración y presencia en calle, empezamos a caminar juntos. Y fruto de ese caminar juntos es que no solo nos preocupamos a partir de 2015 por la cuestión social, que todos recordamos desde la Rerum Novarum, que era lo que León XIII ya propuso hace mucho tiempo, esa cuestión social, esos derechos de los trabajadores, esos derechos de los empobrecidos, ¿no? Sino que a partir del 2015, que estamos hoy celebrando el 10º aniversario, nace la cuestión socioambiental, lo social unido a lo ambiental. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Esa frase de la Laudato que se ha quedado ya para siempre como un lema, ¿no? Oír el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Porque no hay 2 crisis separadas, una ambiental y una social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Y para solucionarlo se requiere una aproximación integral para combatir la pobreza, devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente cuidar de la naturaleza. Esto es una frase que no lo digo yo, lo dice Laudato Si en el número 139. Bien, aprendimos en ese caminar juntos a entender dentro de la doctrina social de la Iglesia la ecología integral. Porque la ecología integral no es una ecología verde, no es una ecología puramente al estilo de lo que nos suena la ecología, sino que es la unión de lo ecológico, lo económico y lo espiritual. Lo que nos mueve a nosotros para todo esto es un camino de fe, pero que tiene sus consecuencias en la economía y en la ecología, que no pueden estar enfrentadas y no deberían estar enfrentadas. Bien, pues en este camino una campaña, que hay por aquí algunos carteles: si cuidas el planeta combates la pobreza, desde 2015, 2016 a 2021. Y dentro de esa problemática hoy aterrizamos en si es posible una transición desde las energías que llamamos energías combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas,
hacia las energías alternativas que llamamos limpias, la eólica, la solar, fotovoltaica, quizá otras más conocidas como la hidráulica, los saltos de agua. ¿Es posible una transición justa en lo social y justa en lo ecológico? Porque hay un problema. El problema es el extractivismo, que vamos a empezar a definir conceptos generales. Extractivismo es sacar materiales del medio ambiente que necesitamos, pero sacarlos en grandes cantidades, recursos naturales, hidrocarburos, minerales, pesca, agricultura, sacarlos de un sitio donde se quedan con las consecuencias negativas, el origen de donde sacamos esos recursos, y llevarlos hacia otro sitio donde se valoriza ese recurso, por ejemplo, un mineral, donde se le da valor, donde adquiere su verdadero valor. Bien, en este sentido, pues hay una serie de minerales que llamamos críticos que son necesarios para esta transición energética. Yo creo que todos los conocemos, pero voy a decir algunos para que nos suenen. Yo creo que todo el mundo sabe que para los vehículos eléctricos y las baterías hacen falta litio, níquel, cobalto, grafito, cobre, aluminio y ahora algo que está muy de moda con la guerra de Ucrania, los elementos de las tierras raras. Que esa manera de decir tierras raras es un grupo de elementos de la tabla periódica de los elementos que se llaman lantánidos. Bueno, es una cuestión química. Bien, para los paneles de energía solar fotovoltaica, lo que llamamos la energía solar transformada en energía eléctrica, se necesita mucho silicio, pero también se necesita cadmio, selenio y teluro. Para la energía eólica se necesita mucho cobre. Para la energía hidroeléctrica, cobre, cromo, zinc. Y para las turbinas de la eólica y los motores eléctricos, eso va en unos imanes que necesitan mucho de las tierras raras, porque para que eso tenga utilidad se necesitan estos elementos de las tierras raras. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que todos estos elementos generalmente no están en los países donde se procesa, sino que están en países como los que luego nuestro compañero Javier nos va a decir de primera mano, pues países de Latinoamérica, también hay muchos de estos en la República Democrática del Congo, en Indonesia, hay minerales críticos. ¿Cuál es el problema? Estos países no son los dueños de las reservas. Generalmente las empresas mineras que explotan esos minerales críticos son empresas ligadas a países que todos conocemos, como puedan ser Canadá, Estados Unidos, Rusia, mucho China, y que se llevan esos minerales de esas zonas de origen hacia procesamientos en otros lugares. Pero ¿cuál es la consecuencia en ese origen? ¿Cuál es la consecuencia en esos países origen de los minerales? Pues claro, el problema es que casi todos los minerales críticos están o cerca o dentro de tierras indígenas o campesinas. Se estima que alrededor de un 50%, pero es que en América Latina es el 75%. El 75% de los recursos para estos minerales se encuentran cerca o dentro de tierras indígenas o campesinas. Y el problema es que un tercio de ellos va unido a problemas de contaminación de agua, problemas sociales, problemas de violencia o condiciones alimentarias que vamos a calificar de subóptimas, siendo muy elegantes. Y en medio de eso hay algunos activistas que levantan la mano y dicen, esto no puede ser. Son los líderes, activistas, campesinos y relacionados con los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente. 195 líderes han muerto en el 2023, son datos un poco antiguos, de los cuales en América Latina 50.
25 estaban relacionados con la minería, 23 en América Latina. Son personas que han muerto defendiendo estos derechos. Bueno, pues ante eso, Laudate Deum, que es la exhortación apostólica que completa y urge desde Laudato Si a intervenir en todos estos procesos, nos dice: el problema mayor es la ideología subyacente a una obsesión, aumentar el poder humano más allá de todo lo imaginable. Es decir, el problema no es trasladar unos combustibles fósiles a unas energías alternativas. El problema es la ideología de poder que hay por debajo de eso. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Eso es lo que venimos a denunciar aquí y eso es lo que vamos a intentar luego en una segunda parte. Yo voy a proponer algunas cuestiones en relación a esto, pero después de que mis compañeros también expongan su punto de vista. Pues muy bien, muchas gracias, José Luis. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder acompañarles esta tarde. También un detalle importante que quería complementar es que en esta oportunidad también vengo participando como parte de la coordinación de la campaña de desinversión en minería de la red Iglesias sin Minería. Y en ese sentido quería primero comentarles un poco lo que está ocurriendo en nuestros territorios, ¿no? Porque más o menos a eso quiero dedicar estos minutos y también algunos minutos más por qué nuestra postura, y entenderán por qué, respecto a la situación que está viviendo América Latina respecto al extractivismo minero, ¿no? Evidentemente, nuestra iglesia no está exenta, como lo han dicho quienes me han antecedido, a una postura respecto a este tema, pero quería complementar algunos elementos que se han mencionado, ¿no? Hay una carta pastoral, discípulos custodios de la Casa Común, que el 2018 dio el CELAM, los discípulos de los obispos de América Latina. Y en esta carta pastoral ellos definían también extractivismo, ¿no? Y mencionaban, para complementar la definición que dio mi compañero, era extraer la mayor cantidad de mineral posible en el menor tiempo posible. Lo que eso genera un mayor impacto en los territorios, especialmente como ha mencionado en cantidad de números de los territorios, se ha mencionado de los territorios de nuestros pueblos, la actividad minera, ¿no? Y para entrar en detalles, ya que estamos aquí en España, tengo la oportunidad de estar con ustedes hace poco, ¿no es cierto? No sé si Salamanca especialmente, pero sí hace poco sufrieron un apagón importante. Sí. También fue Salamanca. Sé que Madrid particular, pero también. ¿Y eso fue algo común? No fue común, ¿no es cierto? ¿Les afectó? Les afectó, ¿no es cierto? ¿Pensaron que podría pasar alguna vez? Bueno, en nuestros países en América Latina que no tienen luz eléctrica, ¿no es cierto? A veces un apagón es nada, ¿no? Es lo que viven todos los días, ¿no es cierto? Es normal que no tengan energía. En realidad a ellos no les afectaría porque no lo sufrirían. Muchos países en América Latina, ¿no? Muchas poblaciones, especialmente pueblos en América Latina, ¿no? Y la pregunta que yo haría provocadora, porque me gusta ser provocador, ¿no es cierto?, es ¿por qué quienes no tienen energía deben proveer con minerales de sus territorios para que los tengan otros territorios? ¿No es cierto? Y esos países y esas poblaciones siguen sin energía, ¿no? Ese es un primer cuestionamiento y una primera mirada que tenemos que tener a la situación energética, y queremos también levantar la voz desde Iglesias sin Minería, ¿no? Y
para que sientan un poco también lo que están sintiendo los pueblos y puedan evidenciar lo que está pasando en los pueblos. Hace unos días nada más tuvimos la lamentable noticia de la muerte de una pequeña de 12 años, Zoe. Zoe vivía en Cerro de Pasco. Conversábamos de Cerro de Pasco antes de comenzar esta sesión. Cerro de Pasco es una población en el centro del Perú. Yo vengo del Perú, pero en esta oportunidad voy a hablar por América Latina, ¿no? En general. Pero en particular Cerro de Pasco es una población en la cual, de manera eufemística, ¿no? Se dice es la que tiene la plaza de armas más grande del Perú, ¿no? Porque en realidad es una población que está alrededor de un tajo abierto, ¿no? La población está alrededor de un tajo abierto que tiene más o menos unas 400 metros por 500 metros de extensión y hacia profundidad otros 500 metros, ¿no? Y cada cierto tiempo va creciendo, ¿no? Porque hay necesidad de mineral, ¿no es cierto? Hay necesidad de mineral, la cámara. ¿Hay necesidad de mineral? ¿Hasta qué punto necesitamos mineral? Es la pregunta que yo haría. ¿Y por qué Zoe tenía que sufrir la consecuencia de vivir en una población que todos los días vive explosiones para extraer más mineral, eliminación de polvo, material particulado? Hablábamos del material particulado también, que no es humo el que sale al aire, sino que respiran las personas, ¿no? Y que al día a día van sus pulmones llenándose de eso y sufriéndose las consecuencias como la fibrosis pulmonar y el cáncer. Zoe murió de cáncer, ¿no? Desde muy pequeña ya lo tenía. Y esas poblaciones ya saben que están condenadas en muchos casos a morir en esas condiciones de vida. ¿Qué les trae? La minería. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto esta situación que vivimos en el día a día respecto a los beneficios que nos trae la minería? Estamos evaluando en qué condiciones viven estas personas en los territorios donde se realiza, ¿no? Y hasta qué punto seguimos exigiendo más y más y más y más a la tierra, no solamente por esas personas, sino por la propia naturaleza que está sufriendo las consecuencias también, como en la autopsia se planteó, ¿no es cierto?, nuestra casa común, del impacto y las consecuencias de estos niveles de consumo, ¿no? Esos son algunos puntos que quería mencionar para comenzar y terminar solamente comentando un par de cosas que decía José Luis. Los salares en las zonas de Chile, Bolivia y Argentina se le llama el triángulo de litio, ¿cierto? En estos tres países se encuentra el 80% de las reservas de litio de todo el mundo. Ahora existe el boom, ¿no es cierto?, de los autos eléctricos, ¿no? Ya por todo lado se propicia qué importantes son los autos eléctricos para dejar de usar los autos de combustión, ¿no es cierto?, y limitar los niveles de impacto que se generan como consecuencia de la agudización del cambio climático, ¿no es cierto? En realidad vivimos las consecuencias efectivamente de los combustibles fósiles, ¿no es cierto?, y de esta matriz energética que está afectando nuestra vida y la vida del planeta, ¿no es cierto? Y la campaña que decía José Luis al respecto, ¿no? Pero ¿hasta qué punto la solución es solamente cambiar la matriz energética para cambiar el uso del petróleo y los combustibles fósiles por el uso de algunos minerales que se extraen en esos territorios para cambiarlos por estos vehículos que utilizan energía, ¿no? Porque estos vehículos utilizan para funcionar, como decía José Luis, las baterías que son de litio, ¿no?, cobalto y otras tierras y otros minerales. Para cargar la batería, los cables, ¿no?, los tantos cables que tenemos por acá, esos tienen cobre, ¿no? Cobre para poder trasladar, ¿no?, la energía en cantidades importantes, ¿no es cierto? Y
Un vehículo, y no voy a hacer apología de otros vehículos de combustión, ese no es el tema. Un vehículo común de combustión en su motor, ¿no? Y en general en el vehículo tiene 22 kilos aproximadamente de cobre. Un vehículo eléctrico, ¿no? En su motor, considerando la batería y todo, tiene, solamente hablando de cobre, ¿ya? Tiene 100 kilos de cobre. Entonces, mi país, el Perú, con un proyecto minero que si se realiza, se llama Tía María en el sur del Perú, pasaría a ser el segundo productor de cobre en el mundo, ¿no? Junto con Chile y Congo, que es actualmente el segundo país exportador de cobre en el mundo, en el África, ¿no? Tenemos casi el 50% de la producción de cobre en el mundo, ¿no? Y entonces la situación es hasta qué punto seguimos presionando por más mineral, por esta situación crítica que viven nuestros países, las personas en nuestros países y las consecuencias que esto genera. Y no estoy viendo el tiempo, pásame la voz. Y entonces, esto es solo para mirar la preocupación que nos alcanza al respecto de la minería en una situación crítica en el mundo. Vivimos un momento de policrisis. No voy a hacer un análisis de la situación política a nivel mundial, pero sí en el tema concreto de la realidad que vivimos desde la red de iglesias y minería, nos preocupa el camino al colapso que estamos viviendo y el colapso que ya estamos viviendo, ¿no? Porque ya pasamos la situación del 1.5% de temperatura, que era el riesgo del cambio climático. Y la pregunta es si, salvando la situación de la producción de los combustibles fósiles, con la minería vamos a solucionar este problema. Consideramos que no. Consideramos que uno de los grandes problemas que tenemos es que esto es solamente para mantener, y disculpen que lo diga directamente aquí en España, pero en general en Europa, para sostener los modos de desarrollo que este sistema tiene, ¿no? Y entonces, si seguimos en los mismos niveles de consumo, vamos a seguir afectando el despojo territorial, vidas humanas, fuentes de agua, ecosistemas, que es lo que está pasando en nuestros territorios y que les he mencionado rápidamente con algunos ejemplos, ¿no? Y consideramos que esta agenda global de la transición energética, que transitar, lo hablábamos también antes, tránsito, ¿no? Vamos caminando ¿no es cierto? Pero transitamos dentro del sistema. Las transiciones que se están planteando ahora del combustible fósiles a más minerales, ¿no es cierto? Entonces seguimos transitando de la misma lógica del sistema, mismo consumo, misma cantidad de formas de vida, ¿no? Y entonces no cuestionamos nuestras formas de vida, sino encontramos otras fuentes para mantener nuestras mismas formas de vida y nuestras mismas niveles de consumo. Y ese es el cuestionamiento que hizo Papa Francisco en Laudato Si por los niveles de consumo que tenemos. O sea, tenemos una necesidad de descarbonización, se mencionó hace un momento, ¿no es cierto? Pero este proceso que se lleva ahora ignora la necesidad de que no solamente tenemos que transitar, sino que tenemos que transformar. Necesitamos una transformación. Y lo ha planteado nuestra propia iglesia, la transformación socioecológica. Necesitamos cambiar los paradigmas, ¿no? Se mencionó hace un momento, porque si no, no vamos a ninguna parte. Y ese es parte de nuestro planteamiento también. Necesitamos no hablar de transiciones dentro del sistema, debemos hablar de transformaciones socioecológicas, transformar los temas de fondo. Y hoy día la situación política geopolítica a nivel internacional nos suma un gran problema más al tema del extractivismo, que es el tema de las guerras. Porque no solamente nos quedamos con el problema de la transición energética, entre comillas, y acá voy terminando, sino nos sumamos al problema de las guerras y el negocio de las guerras, que es más mineral. También esta extracción de mineral se exige para mayor uso de las tecnologías vinculadas con las guerras y las necesidades que surgen a partir de allí. Y entonces estas miradas de transformación energética, de energías limpias, de narrativas que nos buscan
supuestamente cambios y que son solo transiciones, que involucran ahora la guerra y este mensaje que dio el Papa León XIV, que tiene algo de peruano. En Perú le decimos, ¿no es cierto?, nuestro gringo peruano. El Papa León XIII, con que tuvimos la oportunidad de trabajar también desde SEAS, desde la Convención Episcopal de Acción Social, él habló en su primer discurso, ¿no es cierto?, de buscar la paz desarmante y desarmada. Y en esa lógica es su primer llamado, justamente frente a las guerras, que no solamente es la situación crítica de la violencia, de la muerte, ¿no es cierto?, sino es también el tema del extractivismo, ¿no? Y que si seguimos así no vamos a llegar a ninguna parte. Y la Iglesia tiene fundamentalmente ahí el rol fundamental de la coherencia ética, buscando también con coherencia ética hacer este llamado, ¿no?, al cambio y a la transformación socioecológica. Como esta primera intervención. Disculpen el tiempo, gracias. Bueno, me toca a mí. Voy a aprovechar el tiempo extra que han ahorrado ellos para ser más formal. Y mi intervención va a ser un poco contaros a vosotros la mirada de la Iglesia desde la doctrina social y sobre todo que descubramos que la crisis energética, que el problema de la transición energética justa o de esta transformación socioecológica que requiere la crisis en la que estamos viviendo, una crisis que está asociada al cambio climático. El cambio climático es una realidad que está afectando la vida de la humanidad y de muchas formas de vida también en nuestro planeta. Cambio climático que está asociado justamente a una a una matriz energética que se ha mencionado aquí, que son los combustibles fósiles, que hay que abandonarlos cuanto antes. Mostraros que en esta encrucijada en la que estamos, porque el abandono de los combustibles fósiles, lo que se llama también la descarbonización de nuestras economías, de nuestras sociedades, implica también buscar alternativas, lo que llamamos, y se ha definido aquí, las energías alternativas, limpias, renovables, pero, y quizás lo que se está poniendo aquí en la mesa, lo que no se discute a nivel de los planteamientos políticos, económicos, en donde toman la decisión, es que también hay que cambiar el modelo de desarrollo humano que hay detrás. Hoy en día nuestro modelo no es un modelo de desarrollo humano en el sentido católico, en el sentido de la doctrina social de la Iglesia, que busca justamente que todas las personas tengan lo suficiente para el desarrollo digno de sus vidas, sino que es un modelo meramente materialista que busca el consumo y la maximización de la ganancia, con todas las consecuencias que trae. Y justamente la crítica es que la transición es: cambiemos de enchufe, sacamos los fósiles, metemos en lo eléctrico, con todas estas consecuencias que se están poniendo aquí de relieve, ¿no? El problema que hay detrás de las renovables, sin más, si no hay previamente una crítica a el estilo de vida, de consumo y de producción abusivo que estamos teniendo en gran parte de la población mundial en Europa, en lo que llamamos el norte global. Entonces, porque claro, si simplemente es seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero ahora con otras fuentes de energía, estamos cambiando un roto por otro. Estamos haciendo un agujero en la biodiversidad, en los derechos humanos que estamos violentando. Entonces trataré de contaros esto un poco sostenido desde lo que ha dicho la Iglesia a lo largo de los últimos años, sobre todo desde la encíclica Caritas in Veritate. Ya el problema energético como un problema de justicia en nuestra sociedad lo planteó Benedicto XVI en Caritas in Veritate, publicada en el 2009, párrafos del 49 al 51. Os recomiendo leer a todos, pero la Iglesia fue profundizando. Laudato Si, que se ha mencionado, pero no solo Laudato Si, querida Amazonía, es una exhortación de Francisco, en donde justamente ahí nos va a poner el problema de la vulnerabilidad de la Amazonía ante la explotación de los recursos por intereses poderosos,
abogando por la defensa de los pobres, el cuidado de la creación, pero sobre todo también de una justicia que vamos a ver que tiene la justicia hoy en día en este contexto que estamos hablando, la justicia social, que es el corazón también de la doctrina social de la Iglesia, es justicia energética. Y quisiera contaros en dos vertientes. Trataré de ajustarme un poco al texto para no irme demasiado, pero quizás una preocupación de la Iglesia es la pobreza energética, que algo salió aquí. La pobreza energética, ¿cómo puede ser que estemos en el siglo XXI y todavía haya gente que viva y poblaciones enteras en apagón eterno? Porque, como se ha dicho, no tienen acceso a lo mínimo de la energía. Hoy en día la energía es tan vital para el desarrollo humano integral como el agua, como el alimento. No poder tener energía, si no tenemos energía mínima, no hay acceso a la alimentación, no hay acceso al agua potable, no hay acceso a la salud. Con lo cual, hablar de justicia energética es importante y trataremos de plantearlo desde la doctrina social de la Iglesia y hablar también de las injusticias energéticas. El extractivismo es una injusticia energética, pero también lo es la pobreza energética. Y trataremos de ver, cuáles son las condiciones que desde la fe creemos una transición energética, si vale esa palabra, la usamos porque es la que se utiliza, pero claramente esa transición energética va a requerir una transformación profunda de las estructuras que están detrás. En primer lugar, recordaros que nosotros tenemos lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia, que es como el cuerpo de enseñanzas que tiene la Iglesia a partir del pronunciamiento de los distintos papas, de conferencias episcopales, de sínodos, que tratan justamente de estos problemas de la sociedad, de la vida humana en relación hoy por hoy también con el ambiente que habitamos, con la casa común. Y en el núcleo de los principios de la doctrina social, de la enseñanza moral de la Iglesia, está el respeto inalienable de la dignidad humana. Si algo nos preocupa aquí es que con el extractivismo, el neoextractivismo que estamos sufriendo ahora a partir de este discurso de la transición, violenta la dignidad de las personas, de los seres humanos que habitan estos territorios sobreexplotados en las condiciones en las que están. Y por otro lado, el no tener acceso a la energía también es una violación de esa dignidad humana, ¿no? Por lo tanto, el acceso universal al servicio energético limpio y asequible es una condición para ejercer esa dignidad. Por otro lado, tenemos como principio de toda la vida el bien común, que es el conjunto, dice la Iglesia, ¿no?, de esas condiciones socioambientales mínimas que garantizan la realización plena del individuo y de su comunidad en esa búsqueda de la dignidad humana y el desarrollo integral. Nuevamente, en el bien común, los bienes energéticos que la Tierra nos provee, sean combustibles fósiles o sean solares, etcétera, es algo y es un derecho para todas las personas, no solo para los que lo pueden pagar, que ese es también el gran problema. Unido a eso tenemos el principio del destino universal de los bienes, un dato que nos viene del Génesis. Dios ha destinado la tierra y todo lo que ella contiene para el uso de toda la humanidad a lo largo del espacio y del tiempo, generación presente y futura y cualquier geografía. Por lo tanto, este destino universal de los bienes también se aplica a la cuestión energética. Y es inaceptable que tengamos pobres energéticos en tantos lugares en donde las necesidades básicas no se logran satisfacer porque la consideramos justamente una mercancía de consumo. Podríamos decir, así como nos escandalizamos cuando queremos ponerle un precio al agua, debería ser lo mismo escandalizarnos cuando no hay energía disponible para muchas personas. Unido a esto está la solidaridad. La Iglesia nos enseña ¿qué significa ser solidarios? Empeñarse por lograr el bien común, poner todos nuestros esfuerzos para que a los demás les puedan alcanzar su dignidad humana indispensable que Dios ha querido para cada uno de nosotros.
Y por otro lado, esa solidaridad social, que está unido a la justicia, se tiene que ampliar a todas las comunidades y naciones del planeta. La doctrina social habla de la solidaridad global y aquí hay justamente un papel protagónico de todos nosotros en comprometernos, en encontrar realmente soluciones energéticas que de alguna manera sea la solidaridad, ¿no? De crecer. Benedicto XVI, en algún lado de Cáritas, en un mensaje por la paz del 2010, habló de la importancia que nuestras sociedades decrezcan su consumo energético para que otros puedan, ¿no? En esta clave de la solidaridad universal. El cuidado de la tierra, la salvaguardia del ambiente, se decían antes de Laudato Si. Es también importante darnos cuenta, a partir de este dato, la importancia de abandonar rápidamente los combustibles fósiles, buscar fuentes limpias alternativas, pero sobre todo minimizando el impacto ambiental y social. De nada nos sirve que ahora dejemos de usar combustibles fósiles si estamos destruyendo la vida de tantas personas a partir de esta megaminería o esta extracción desorbitante que estamos viendo. Esto se une a lo que llamamos la justicia social, la justicia intergeneracional, que las encíclicas Laudato Si, sobre todo Caritas in Veritate, pero también los papas precedentes nos han hablado de la importancia justamente de la distribución justa de recursos, la prevención de daños desproporcionados hacia todas las generaciones, incluso las por venir. Me gustaría ahora comentaros brevemente de algo que surgió también aquí en la mesa, que es lo que nosotros podemos llamar los marcos de interpretación de la transición energética. Cómo hoy en día nos posicionamos como sociedades a la mirada esta. Por un lado, la academia habla de la transición energética orientada a la descarbonización. Se centra este discurso, esta narrativa, en reemplazar la matriz fósil por renovables y mejorar la eficiencia, impulsada por la innovación tecnológica. Es cierto, la Iglesia se alinea con la urgencia de la descarbonización. Hemos leído Laudato Si, Laudato Deum y descuella este tema. Pero va más allá de ese enfoque técnico, insistiendo que cualquier transición debe integrar dimensiones, como se ha dicho, sociales, económicas y ambientales para el bien común. Es decir, ya vamos a ir viendo en qué consiste esta transformación. No es meramente cambiarnos de chaqueta. Por otro lado, tenemos la narrativa de la transición justa, que se llama así, de origen sindical. Esto lo ve mucho uno en las cumbres climáticas. Cuando uno participa en los COP, están las uniones de trabajadores, los sindicatos poderosos de Europa, de Norteamérica. Ellos nacen en la década del 70 y se unen frente al problema de cierres de las industrias fósiles, por un lado por la cuestión contaminante en los países de orígenes y ahora por la descarbonización. La Iglesia invita a esta unión de sindicatos, al movimiento obrero global, ha apoyado siempre la defensa del derecho del trabajo y las condiciones dignas, ciertamente, desde Rerum Novarum con León XIII, pero hoy en día exige también que ellos asuman en sus discursos y en sus defensas el problema de la justicia socioambiental, ¿no? También de los problemas que se están emergiendo en estos lugares donde la transición se está interpretando meramente como un cambio de matriz. Y luego está lo que nos traía un poco quizás la mesa esta, lo que llamamos las transformaciones socioecológicas, las narrativas que critican el paradigma extractivista y el crecimiento económico desenfrenado. Advierte sobre el riesgo de replicar lógicas neoextractivistas con tecnologías renovables, valora los saberes locales. Esto lo vemos, por ejemplo, en el uruguayo Gudinas, que hablábamos hace un rato, pero la Iglesia en general de Latinoamérica está en esta posición también de crítica. Y algo que no debemos olvidar es que la doctrina social ofrece el concepto de ecología integral como una supernarrativa, un supermarco de interpretación, que integra estas preocupaciones viendo la crisis ambiental y social como una única crisis compleja. Critica la ecología integral, la prioridad del mero beneficio económico sobre el bienestar y reconoce que la extracción de minerales para renovables puede generar injusticias y violar derechos humanos.
También enfatiza la importancia de la participación local en la tema de decisiones. No lo mencioné, pero tenemos el principio de la participación, ¿no? De la subsidiariedad. Necesitamos que los territorios y las poblaciones afectadas tengan una voz y un derecho a decidir cómo se hace esa transición, qué cosas se pueden hacer. Esto es un principio fundamental que no podemos y es propiamente cristiano católico. Otro problema también que hay que tener en cuenta en esta problemática es que se trata de un problema multiescalar. Reconocer, por un lado, por ejemplo, que las injusticias ocurren y se interrelacionan a nivel local, nacional, regional y global. Y en ese sentido, la Iglesia también tiene que incorporar, sobre todo las iglesias locales, conferencias episcopales, regionales, nacionales, continentales, este enfoque multinivel del problema y también adaptar estos principios morales de la doctrina social de la Iglesia a los propios contextos y trabajar desde allí con las comunidades para buscar solución. Existe una tensión, ciertamente, esto es inevitable. Yo soy climatólogo y soy el primero en que digo hay que salir de los combustibles fósiles, no podemos seguir, el pico de emisiones tiene que llegar este año y al 2030 ya empezar a bajar. Para eso hay que cambiar la matriz energética, pero por otro lado también la tensión está en que necesitamos transformar profundamente el modelo de desarrollo. No podemos meramente cambiar una matriz por otra si seguimos en la misma lógica de producción y consumo primado por la maximización de la ganancia a expensas de los pobres y a expensas también de la hermana madre tierra. Esto es el discurso del status quo, el que quiere mantener las cosas, el business as usual. Fijaros que el tercer informe del IPCC, del panel de expertos del cambio climático, que habla sobre mitigación y adaptación, ha hablado por primera vez que una de las posibilidades de esta transición es justamente el decrecimiento, es el cambio de modelo de desarrollo, la importancia también de desacelerar. Lo que Francisco dice en Laudato Si, aminorar la marcha, amortiguar nuestro patrón de consumo y de desarrollo, ¿no? Ponernos de alguna manera en ese nivel. Por lo tanto, voy avanzando hay cosas que ya lo hemos dicho. Una cosa que quiero sí recordaros es que la encíclica Laudato Si describe que la lógica de dejemos que las fuerzas invisibles del mercado regulen la economía es una patología que lleva a aprovecharse de otros y a las personas como objetos, comparándolas con la explotación sexual, el abandono de ancianos, el narcotráfico, el comercio ilegal y la lógica del use y tire. Lo vemos en el párrafo 123, esta imagen muy fuerte. Esta crítica es directamente aplicable al extractivismo que prioriza la ganancia por encima del bienestar humano y ambiental. La economía debe ser ética, sirviendo al bien común y no al revés. Por otro lado, recordemos también que Caritas in Veritate señala que el acaparamiento de recursos energéticos no renovables causa explotación y conflictos frecuentes con graves consecuencias. La Carta de Benedicto reconoce desigualdades existentes entre las relaciones internacionales y se critica el acaparamiento de recursos para los países pobres. Por otro lado, querida Amazonía más recientemente asocia el extractivismo como un grito de esclavitud y abandono. Párrafo 52. Estos y otros documentos, a la luz de los datos de la ciencia, reconocen la existencia de una deuda ecológica histórica de los países desarrollados del norte global contra los del sur global. Deuda que son explotados en sus recursos, degradados ambientalmente y a menudo se les exacerban las deudas económicas. Esa injusticia de la deuda externa de los países empobrecidos y explotados contra una deuda ecológica jamás pagada por los países explotadores, lo recoge Francisco en Laudato Si, párrafos 51-52, y en la reciente encíclica, bula para el año jubilar. El Papa Francisco, en la bula Spes non confundit, en el párrafo 16, nos dice que este año jubilar sea el año de la condonación
de la deuda de los países empobrecidos por una cuestión de justicia ante la deuda ecológica. Esta deuda ecológica no es retórica, está medida, cuantificada desde la perspectiva también científica. Bueno, quisiera contarles mucho más. Tengo un artículo entero que he mandado a Salmanticensis para que la consideren sobre este tema de invertebrar de alguna manera la enseñanza social de la Iglesia, el problema de la crisis energética, de la justicia, y no olvidarnos que está en nosotros tomar decisiones para esta transformación profunda que requiere. ¿Qué necesitamos? Claramente reducir la escala económica, particularmente en nuestras regiones de alto consumo, frente a un crecimiento voraz e irresponsable, dice Francisco en la Laudato Si 53. No solo hay que cambiar los estilos de vida que fomente la sobriedad y aminore la marcha, sino también que necesitamos cambiar el patrón y el modelo de producción y consumo tal como se nos vende ahora, como si fuera la única solución. ¿Hay alternativas? Sí. Hoy en día hay autores, por ejemplo, críticos porque esta economía de maximización de la ganancia, esta economía de producción lineal y que necesita que nosotros seamos hombres hambrientos de cosas, y que, fijaros que es cierto, lo mismo que con la transición, no es que en el futuro no más combustibles fósiles y no más minerales. Lo que no se puede es sustentar una lógica destructora de la casa común, porque extraemos más de lo que necesitamos para bien vivir, porque estamos en una lógica del consumismo miope, en donde simplemente queremos y descartamos y tiramos. ¿Cuántos productos descartamos y tiramos por meramente moda, por meramente cambiar, y porque nos incentivan en este modelo de maximización de siempre más? ¿Hasta cuánto más? En Laudato Si, Francisco dice algo muy importante: la espiritualidad de la ecología integral nos ayuda a descubrir que en la vida plena humana muchas veces menos es más, menos material es más ser humano, ¿no? Más dignidad humana a la que aspira nuestra fe. Bueno, por aquí quiero parar, creo que más o menos dije lo que quería compartiros. Vamos a después hablar de la parte práctica. Bueno, pues muchas gracias, Padre Eduardo, por estos fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que a todos nos ha quedado claro esa transición que hay que hacer y qué lógica hay debajo de esa transición necesaria. Ahora, yo me pregunto, según estaba escuchando a los expertos, ¿esto realmente es factible? Padre Eduardo decía que sí, pero ese cambio de mentalidad quizá se pueda hacer poco a poco, pero hasta que llega, ¿qué cosas inmediatas, qué propuestas inmediatas podemos hacer? Yo creo que, José Luis, tú quisieras un poco abundar en eso, ¿no? Pues sí, porque parece que estamos ante una paradoja que no tiene salida y que estamos en un callejón, ¿no? ¿Podemos avanzar desde donde estamos hoy hacia una visión que tenga en cuenta a esas comunidades del sur, a esa gente empobrecida, los derechos de todos? ¿Podemos desde el norte global, es decir, nosotros, aliviar la dependencia de los combustibles fósiles sin destruir el modo de vida de esas comunidades indígenas, de esas comunidades campesinas del sur afectadas por el extractivismo? ¿Es posible eso? Bueno, pues si no fuera posible no estaríamos aquí. Desde Enlázate por la Justicia tenemos algunas propuestas, que seguro que algunas os han llegado, y aquí hay algunos carteles relacionados con nuestro modelo. Se ha hablado aquí del modelo de producción y consumo. Yo me quedo con la segunda parte, nuestro modelo de consumismo, ¿no? ¿Qué propuestas hay ante eso? Pero antes de meterme en el modelo de nuestro consumo, quisiera hablaros un poco también de las empresas, que es la otra reivindicación que tenemos desde Enlázate por la Justicia. No sé si conocéis que hay un marco regulatorio que es la diligencia de vida.
Es un marco en el cual las empresas estudian, evalúan su contaminación, su ataque a los derechos humanos y publican, si eso es así, y reparan el impacto producido. ¿Es posible que las empresas hagan eso? Bueno, pues a lo mejor las empresas no son malas en sí, las empresas crean riqueza. Se habla que desde el 2015, cuando empieza también, aparte de la Laudato Si, todo el sistema de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el PIB mundial ha crecido como el 75%, y mucho es debido a las empresas. Las empresas localmente crean riqueza, las empresas pagan impuestos. Pero hacen falta un marco regulatorio para, caso de que no lo hagan, pues que haya un marco, unas leyes vinculantes que las obliguen a hacerlo. Y en este sentido, desde las grandes agencias mundiales, la ONU, en el 2014 ya mandaba el que hubiera un instrumento internacional que regulara esta actuación de las empresas, esta diligencia debida, y aquí en Europa, pues a partir de aproximadamente del 2020 empezamos a movernos en este sentido. La Comisión Europea, el Parlamento Europeo, parece que todo iba bien, una ley de diligencia debida que además fuera vinculante, que regulara esos derechos humanos y esos ataques medioambientales de las empresas. Pero últimamente con la última comisión y el último Parlamento, todo esto se ha venido abajo. Aquí en Salamanca, nosotros en Lánzate por la Justicia en el 2020 ya tuvimos una intervención con la Universidad de Salamanca, precisamente donde hablábamos, yo creo que demasiado de forma optimista, que iba a haber una directiva europea que se iba a transponer a las directivas nacionales, y aquí en España pues parece que la Secretaría de la Agenda 2030 lo iba a asumir, iba a sacar una ley. Pero hete aquí que, bueno, pues yo no sé si por qué causa, sobre todo a instancias de Alemania, viendo un poco pérdida de poder adquisitivo y problemas con las empresas, sobre todo las pymes, pues viene lo que se llama la directiva Omnibus, que lo que hace es que todas estas leyes de diligencia debida, que parece que ya estaban a punto de salir, pues basado en que hay demasiada burocracia, en que hay que simplificar procedimientos, pues se vienen abajo. ¿Qué hace Lánzate por la Justicia, junto con otras 300 organizaciones europeas? Decir, esto no puede ser. Hay que regularlo, hay que volver a regular el daño que puedan hacer las empresas, que las empresas, digo, que no son dañinas de por sí, pero si se ejerce un daño, hay que castigarlo, ¿no? Y los líderes de fe europeos firman una carta que igual hace en este sentido una demanda. ¿Qué os pedimos a vosotros desde Lánzate? Pues que todo esto se sepa, que se comente, que se apoye cuando haya una carta de reivindicación, que lo firme la Universidad Pontificia de Salamanca, que lo firme la Conferencia Episcopal Española, que haya implicación de los actores de la sociedad civil, pero también de nuestra Iglesia dentro de todas estas cuestiones. En España nosotros estamos en una plataforma, se llama Plataforma por las Empresas Responsables. Buscad la web, enteraos, apoyad. Ahí estamos desde organizaciones de la Iglesia a organizaciones que no son eclesiales, claro, si es que todos vamos buscando lo mismo, ¿no? Y la segunda parte que quería hablar un poco como solución a este nuevo paradigma de producción y consumo es más bien nosotros como consumidores, ¿no? Porque consumir es un acto moral. Lo decía ya Caritas in Veritatis. Es decir, consumiendo se puede hacer el bien o se puede hacer el mal. Y todos somos consumidores. Cada vez que elegimos qué consumo hacemos, estamos haciendo una elección moral. ¿Tenemos demasiados medios para unos fines muy, muy, muy pequeñitos? Pues a lo mejor aquí en Europa y en España sí.
Tenemos demasiados medios y los fines a lo mejor no están tan claros. Y cuanto más vacío está el corazón de una persona, más necesita consumir. Nosotros, desde la Iglesia, tenemos una espiritualidad que nos llena y tenemos que saber vender, de alguna manera, este mensaje de que el consumismo exacerbado es malo. El consumismo desde la desmedida es malo. Y esto va con los valores de los pequeños gestos cotidianos, lo que yo llamo los pequeños gestos diarios, ¿no? Que es una tontería el tomar un tipo de agua u otro, el tener un tipo de móvil u otro, o el actuar en un medio de transporte u otro. Pero ese valor de los pequeños gestos cotidianos tiene unos valores. El primero es el valor de la coherencia. Si yo soy coherente, yo estoy sugiriendo a los de mi alrededor siempre algo. La coherencia transforma, la coherencia interroga. Pero es que además los pequeños gestos cotidianos tienen un valor pedagógico, indican un camino, van de menos a más. Tienen un valor simbólico. Yo actúo localmente, aunque piense globalmente en grandes ideas, pero tengo algo concreto que hacer. Lo global y lo local, ¿no? Piensa globalmente y actúa localmente. Es uno de los paradigmas del ecologismo. Y finalmente hay un valor político. Desde mis pequeños gestos yo puedo reivindicar y puedo exigir a las empresas, puedo exigir a los gobiernos, a los ayuntamientos, puedo exigir a mi Iglesia. Desde mi convicción y mi pequeño gesto cotidiano. Bien, hay una serie de diatribas, ¿no? O sea, aquí se han hablado mucho. Consumo ilimitado o dentro de los límites de la tierra. Obviamente tenemos que reducir el consumo porque nos estamos saliendo. Hay una cosa que no sé si sabéis que se llama la huella ecológica que tenemos cada uno de nosotros y el sobrepasamiento, que es la huella ecológica de toda la humanidad. Pues estamos consumiendo por encima de nuestras posibilidades y estamos consumiendo. Si todo el mundo consumiera como un español medio, necesitaríamos más de 2 tierras. Luego, está claro que si estamos sobreviviendo es porque hay gente que consume por debajo. Demanda y deseo o sobriedad. Pues obviamente sobriedad. ¿Por qué? Porque vivir con lo justo no es vivir infeliz. Vivir con lo justo es vivir a gusto y vivir dentro de nuestros límites, ¿no? La espiritualidad cristiana nos da en esto muchas pistas del valor de la sobriedad. Finalmente, consumismo o modelos de vida alternativos. Aquí tenemos en España iniciándose un proyecto que se llama la economía de Francisco, Economy of Francesco, un hub se llama en España. Bueno, pues hay una serie de gente, economistas, gente de la academia, gente microempresarios, que están intentando buscar otro modelo económico. Bueno, pues vinculemos, ¿no? Empecemos a oír otros modelos, ¿no? Linealidad o circularidad. Obviamente, circularidad, también se ha dicho aquí, no es producir, consumir, generar basura, circularidad, ¿no? Y termino con 2 ejemplos que están puestos por aquí en estos carteles, el ejemplo de los móviles y quizá el ejemplo de la ropa. En el tema de los móviles, en Enlázate y en las organizaciones sociales siempre nos gusta partir de la realidad, ¿no? Yo creo que todo el mundo conoce el tema de la República Democrática del Congo, pero a lo mejor no sabéis que existe una comunidad, Mangurejipa, en la provincia de Lubero, en Kivu Norte. Ahí resulta que hay minas de coltán. Y esas minas de coltán, al final, son para alimentar esto, son para alimentar nuestros móviles. Bien, en esa comunidad trabajan mujeres en jornadas de 14 y 16 horas diarias. Trabajan niños porque son buenos, porque son pequeños, para meterse por la mina. Obviamente, derechos humanos no hay, derechos laborales tampoco. Esa es la parte de allá, pero ¿qué hacemos nosotros aquí? No digo que sea causalidad, que nosotros por nuestro consumo estemos haciendo que un niño directamente en esa comunidad entre en una mina, pero tampoco es casualidad. No es causalidad, pero tampoco es casualidad. Algo tiene que ver nuestro consumo con todo aquello. Nosotros decimos en Enlázate
que hay una relación entre el consumo y la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el mundo sabe que nuestros móviles los cambiamos demasiado pronto, que existe un montón de desperdicio electrónico. No voy a entrar en unas cifras que tengo aquí, pero sí que os digo que hay que, desde Enlázate por la Justicia, decimos que la utilización del móvil y sobre todo la reposición de los móviles tiene que ser cada más tiempo, no puede ser con la velocidad a la que lo hacemos. Y en el tema de la ropa, pues un poco de lo mismo, ¿no? Hay también ejemplos, tenemos ejemplos en la alimentación, tenemos ejemplos en el transporte, pero en el tema de la ropa un poco de lo mismo, ¿no? Todo el mundo conoce el ejemplo de Bangladesh, el edificio que se viene abajo en el Rana Plaza, 5.000 personas allí trabajando, mueren 1.000, 2.000 quedan heridas y resulta que estaban trabajando para multinacionales europeas, estaban trabajando para nuestra ropa. Bien, ante esto, ¿qué propone Enlázate? Pues otra vez reducir el tema de la ropa, reciclar, reutilizar, reparar, todas las redes que se nos ocurran, reeducar y rebajar la velocidad a la que vamos con este consumo desaforado, ¿no? Es un poco también la idea que tenemos. Porque la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior siempre van unidas. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Yo creo que ahora, si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, aquí los expertos... Ellos también tienen algo que decir en esta segunda parte. Sí. Adelante. La capacidad de convocatoria que tiene la Iglesia para estos temas no es muy grande cuando se trata de hablar de cosas. No es muy grande, pero sin embargo seguimos teniendo capacidad de convocatoria litúrgica. O sea, yo creo que una influencia que va en la línea del cambio de mentalidad, pero quizá también de cosas prácticas que están a nuestro alcance y no nos hacen sentir impotentes y apabullados, es el tema de la liturgia, de cómo a través de la liturgia, de actos litúrgicos, del día de la creación, creo que ahí se tienen que dar pasos para poder influir en la mentalidad y que luego tenga una aplicación o una repercusión práctica. La convocatoria para otro tipo de cosas es muy escasa y te sientes muy impotente para decir cómo puedo influir aparte de lo personal y lo familiar, un poco más allá. No sé, se me estaba ocurriendo que algo hay que hacer de paso para la espiritualidad litúrgica y que esto remueva por dentro y tenga aplicaciones. A ver, yo me he quedado un poco chafado porque uno que quiere alcanzar la coherencia, bueno, y aportar lo mejor posible desde tus valores, desde como cristiano, como miembro de Manos Unidas que soy, pues yo puse paneles solares en mi casa y cuando el coche de gasolina no daba más de sí, no antes, compré un coche eléctrico. Ahora estoy preocupado de si soy cómplice de todo esto. ¿He hecho mal? No, porque si no la próxima vez... No, bueno, ya sé que no es tan sencillo como eso, ya he entendido que es viable la transición, pero sí es verdad que a veces uno quiere encontrar un camino, pero se topa. De hecho, hay alguien me dijo, sí, tú tienes coche eléctrico, pero que no trataba de dar ejemplo a nadie, pero me parecía que era mi compromiso con el planeta, con el cuidado del planeta, pero me decían, sí, pero las baterías de litio, exactamente esto, ¿no? Son también muy dañinas y muy contaminantes y tal. Claro, al final entonces, a veces uno con su mejor voluntad no sabe qué camino encontrar, ¿no? Para aportar una huella válida para el planeta y para los demás, ¿no? Hola, buenas tardes. Me llamo Teodoro. Hola, buenas tardes. Me llamo Teodoro. Quería preguntaros qué diferencia veis ahora con el tema de la diferencia que hay ahora en buscar coltán a la diferencia que había antes y sigue habiendo ahora con respecto a la búsqueda de oro o diamantes. Ya sabéis lo que pasó en Norteamérica con el tema del oro y lo que pasó con los nativos. Al final desaparecieron los nativos y sigue habiendo oro. ¿No creéis que puede ser lo mismo que todo esto acabe, en vez de repartir la riqueza donde debe de ser, donde nace,
al final acabarán desapareciendo las sociedades que lo producen y habremos conquistado aquello y, no sé, es un poco pensar en alto sobre si repetiremos otra vez el mismo error que se hizo. Gracias. Quizá primero complementando las alternativas, ¿no? Y después respondiendo un poco las preguntas. Veo que los pueblos, nuestra gente, los territorios, donde está la situación de afectación más directa en los pueblos, lo que necesitan es también que se recojan y se visibilicen sus alternativas. Ellos tienen alternativas ante la situación crítica que vivimos también. Y el problema es que en las zonas en las cuales están las alternativas de los pueblos es justamente donde más actividad extractiva se está generando, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Perú, particularmente de donde yo provengo, las comunidades campesinas y nativas, que son las que están en las zonas andinas y amazónicas, llegó a ser el 50%, pero recientemente el 35% del territorio ya de las comunidades ya está concesionado para actividades mineras. Se lo han priorizado para actividades mineras. Y el tema, y esto es importante tenerlo en cuenta, es que, por ejemplo, en el Perú, el 7%, solo en Perú, el 7% del territorio nacional está dedicado a actividades económicas para la canasta familiar. O sea, de ahí vivimos, de ahí consumimos, y lo demás tenemos que importarlo. Y esos territorios están en esas zonas, donde hay ya concesiones mineras para hacer actividad minera. El riesgo es que nosotros nos quedemos sin zonas en las cuales se produzca alimentos para el futuro, y tenemos que importar alimentos para un país que ha dado, por ejemplo, la mayor variedad de papa al mundo, lo de batata, ¿cómo le dicen aquí? Batata. Batata, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Y en la época de la pandemia, ¿no? Cuando todos nos tuvimos que internar en nuestras casas, ¿no? Quienes nos dieron de comer fue el campo. Y la población en el campo, ellos mismos decidieron, ¿no? Nadie entra en nuestros territorios porque justamente ellos mismos pudieron. También no había, en Perú tenemos y en muchas zonas de América Latina, el problema de la atención de salud es terrible, ¿no? Perú tuvo uno de los índices más altos de muerte en la época de la pandemia, y sin embargo las poblaciones de las zonas andinas y nativas amazónicas fueron las que en realidad, con sus mismos hábitos de saberes ancestrales, sus medicinas ancestrales, las hierbas, el conocimiento, ¿no es cierto?, ellos mismos se protegieron, por un lado, ¿no? Y por otro lado, ellos mismos prodigaron la posibilidad de tener alimentación para las ciudades. Entonces, esas son las alternativas que tenemos que cuidar también. El campo es fundamental, ¿no?, para la alimentación. Y es importante en ese sentido hasta dónde va ampliándose las zonas en las cuales se realiza actividad minera, ¿no? Gudinas, que lo mencionabas, un autor uruguayo, habla de un proceso de reducción para llegar a un nivel de extractivismo sensato, ¿no? Lo indispensable, lo que necesitemos, ¿no es cierto? Pero que no afecte justamente y las zonas donde están las actividades, efectivamente, donde vienen los alimentos, donde vienen las alternativas de los pueblos, que son las economías locales, las economías solidarias, ¿no es cierto?, las que viven tal cual vivían los pueblos ancestralmente, y que son, en el caso en peruano le hablamos de las economías familiares, ese 7% del territorio nacional donde nosotros podemos prodigar nuestra alimentación.
Eso para hablar un poco también de las zonas, de las alternativas y de las zonas que debemos cuidar y proteger, que es el futuro nuestro. Y el otro tema también son los modos de vida, porque quizá el futuro está en aquellos que nosotros pensamos que son más bien quienes, entre comillas, no quieren el desarrollo, entre comillas, esa palabra desarrollo también, porque el desarrollo hay que implicar qué implica y para quiénes, ¿no? Yo siempre tengo ese cuestionamiento a las narrativas que nos imponen. Y creo que ahí el tema es qué formas de vida entonces tenemos en los territorios que necesitamos proteger con el buen vivir, con esta vida austera de la que estamos hablando, y cómo más bien esa lógica del buen vivir, que es la forma de entender la vida de nuestros pueblos, ¿no es cierto?, de cuidar la naturaleza, de prodigar un respeto por la naturaleza, porque somos parte de una misma creación, ¿no es cierto? Y no es una lógica de la teología de la prosperidad, ¿no?, que habla que podemos simplemente arrasar todo porque nos dieron, el Señor le dio la creación para que podamos vivir de ella y entonces arrasemos con todo. Y entonces no es la lógica, sino es vivir el respeto por la naturaleza. Y ese respeto por la naturaleza también es la lógica alternativa, ¿no? Cuidemos la naturaleza y respetemos la naturaleza, y en nuestros países, en muchos países ya han avanzado por hacer, justamente dictar sentencias en marcos normativos que protegen el derecho a la naturaleza. Creo que esos son temas de alternativas fundamentales que también tenemos hacia el futuro. Y para responder algunas preguntas, y termino ya con esto, el tema, por ejemplo, una de las cosas que salió en el Perú con la elección de Papa León XIV, al día siguiente, un par de días, el Ministerio de Energía y Minas, ¿no?, sacó un flyer, ¿no?, diciendo minería y tradición, oro en los ornamentos papales, ¿no es cierto? Qué bien, ¿no es cierto? O sea, la elección del Papa nos plantea el uso del oro, y usemos más oro, ¿no es cierto? Y todos sabemos en qué se usa el oro fundamentalmente, aparte de los ornamentos papales. El oro se usa para guardarlos en los bancos, porque es la forma en la cual los grandes intereses económicos dejan de perder, ¿no?, sus intereses, porque el precio del oro normalmente se mantiene. Y esa es la forma en que se usa el oro. Y entonces creo que es importante entender esta lógica de los criterios éticos. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal Austriaca ha avanzado en establecer criterios éticos, por un lado, para las inversiones en las congregaciones y la iglesia austríaca, y por otro lado, para dejar de usar en sus ornamentos de oro, ¿no es cierto?, en sus ornamentos en la iglesia, el oro, ¿no? Son avances importantes, son cuestiones éticas fundamentales que creo que es fundamental desde el testimonio de la iglesia también empezar a plantear. Entonces, si empezamos desde la iglesia también, de ese camino, tú decías, quiero ver cómo avanzo en el tema ético del auto, pero la iglesia también debe dar un testimonio con cosas concretas, ¿no? Y esas situaciones más particulares son modos de vida, los cambios de modos de vida. Uno toma decisiones. Al final, la información es fundamental. En tanto nos informemos, va a ser importante eso. Yo quiero decir una cosa nada más del tema de la minería ilegal, porque en nuestros países las economías criminales, por el tema de la explotación del oro, por el tema del interés por más oro, etcétera, están prodigando de manera indiscriminada la extracción. Ya empezó también la minería ilegal de cobre, y se están matando las personas por este tema. ¿Por qué? Porque hay demanda desde el norte global. Y eso es también tenemos que pensar qué estamos generando en los países donde la pobreza, la marginación es tan grande. Estamos generando que la gente se mate por una cuestión de vivir un poco más, o vivir, entre comillas, mejor, en la lógica del sistema. Eso es lo que quería complementar para entender un poco más la lógica de nuestros países y qué está pasando, y informarnos para tomar decisiones que no afecten más el sistema, nuestros modos de vida, ¿no? Si tenemos tiempo, yo simplemente muchas cosas se me venían en la cabeza. Me quedó resonando lo de si, bueno, sin más, estamos replicando la famosa fiebre del oro americano del siglo XIX,
yo creo que esto es mucho más serio, porque estamos hablando de que en el siglo XXI tenemos tecnologías arrasadoras de montañas, de bosques, de personas. No es el inocente minero con su pico y pala rompiendo una piedra o sacando pepitas del... O sea, tenemos un modelo tecnocrático, una tecnología monstruosa que pone en peligro la sostenibilidad de la vida en la Tierra, más allá incluso de los seres humanos, porque estamos alterando los ecosistemas de una manera, desfigurando o arrasando la biodiversidad. Eso no hemos hablado de ese tema, pero la biodiversidad está en rojo en nuestro planeta por la destrucción, por la contaminación y la minería, la megaminería. El gran problema aquí es las megaminerías extractivistas. Destruyen ecosistemas con todo lo que hay dentro, ¿no? Poblaciones, paisajes, bosque, biodiversidad. Con lo cual es mucho más problemático y no es simplemente, digamos, por eso yo decía, es un roto con respecto a otros. Sanamos el cambio climático, pero destruimos la biodiversidad, destruimos la sostenibilidad de la vida en la Tierra, que es parte del problema. Otra cosa que quería comentar era sobre... se habló de la liturgia. Es cierto, yo creo que... Pero la liturgia implica... A ver, la ecología integral de la que habla la Iglesia en su doctrina social tiene que ver justamente con un volver a recuperar nuestra relación del ser humano en el misterio de la creación. El ser humano y el mundo en el que habitamos es un don de Dios, y las criaturas tienen una razón de ser en este planeta, no solamente nosotros. Y por lo tanto, cuando uno crece en esa conciencia, y la liturgia creo que nos puede ayudar junto con la espiritualidad a crecer en esa conciencia de relación, estamos en armonía, formamos una realidad junto con el resto de las criaturas bajo el Creador, que nos ha dado a nosotros todo esto para que nos desarrollemos, para que vivamos. Eso nos va a permitir justamente bajar un poco nuestra ansiedad, nuestras ganas de acumular, la voracidad, que es el pecado, la gula, voracidad, asociado al otro pecado capital, que es la codicia, que son los que están allí. Y eso lo uno con lo que comentabas tú. Mira, San Juan de la Cruz, un carmelita, decía que no daña el alma a la persona el tener cosas, sino el apetito por ellas, el quedar deseándolas. Tú puedes no tener, pero si te mueres por tener, lo importante es, las cosas están al servicio de tu vida, pero no tu vida al servicio de las cosas. Y nuestro modelo de consumo o de desarrollo es que tú estás al servicio de la maquinaria. Hay que volver a recuperar nuestra libertad de hijos de Dios. Y esa libertad, creo yo, que la sobriedad que se habló de aquí, la vida más austera, la simplicidad, el menos es más, es una clave importante para subsanar parte del problema en el que estamos. Y por otro lado, y termino, la Iglesia, a través del Vaticano sobre todo, ha iniciado hace muchos años iniciativas, ha pedido, por ejemplo, a las grandes instituciones educativas como universidades o las diócesis importantes, distintas organizaciones eclesiales, la desinversión de nuestros ahorros en, por ejemplo, industria fósil, en industria minera. Hay que apoyar justamente, yo, si tengo un ahorro, pregúntate a qué empresa estoy yo apoyando con mi ahorro. Pregúntale a tu banco, ¿no? ¿A dónde va ese ahorro? ¿Qué capital mueve? Hoy en día es una cuestión ética, de justicia, saber desinvertir en lo que no es justo. Así como nos escandalizaríamos si nuestros ahorros van a un laboratorio de pastillas abortivas, ¿por qué no escandalizarnos si nuestros ahorros van a una megaminería? O si nuestros ahorros van a seguir explotando petróleo en la Amazonía, por ejemplo, o en cualquier lugar. Eso está recogido en Mensuram Bonam, un documento publicado por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales,
para justamente ayudar a los ecónomos de las diócesis, de las instituciones católicas, a bien invertir el dinero. Bueno, eso es una capacidad importantísima que como Iglesia también podemos, ¿dónde van nuestros esfuerzos económicos, no? Muy bien, pues simplemente yo concluyo agradeciendo aquí a los ponentes, a los expertos que han venido a Salamanca esta tarde para sensibilizarnos y para proponernos una serie de contenidos muy ricos. Agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer la presencia también de la parroquia, de la diócesis de Salamanca, y desde la Universidad Pontificia de Salamanca pues nos hacemos eco de todo esto, ¿no? Intentando generar pues sinergias que puedan hacer pues tomar partido concreto sobre esta urgencia, ¿no? Y aquí se han dicho cosas muy importantes, los tres ponentes, José Luis me ha gustado mucho también todas estas cosas concretas que ha dicho, ¿no? Y sobre todo pues cómo podemos nosotros ser más, ¿no? Que ser más no implica tener más, ¿no? También el padre Eduardo, pues al final de su primera intervención subrayó el tema de la espiritualidad, y yo creo que efectivamente pues son temas que son como muy integrales, ¿no? Y que en el fondo esa lógica instrumental, que es la lógica del mercado, pues tiene que estar, digamos, al servicio de la lógica ética, que es la lógica que busca, como decía Javier, el bien vivir. Ya lo decía Aristóteles hace ya más de 2500 años, ¿no? La eudaimonía, la felicidad, consiste fundamentalmente en el bien vivir, y en el bien vivir hay que aprender también a vivir bien, y no quiere decir que por tener más vas a vivir mejor, ¿no? Pues muchísimas gracias en esta tarde, que tomamos buena nota. Esperemos recibir pronto el artículo ya lo mandé. Ya lo mandé para Salmanticensis, y sobre todo pues hacernos también todos en cada uno de nuestros ambientes. Efectivamente, a mí también como sacerdote me ha tocado la pregunta que hacía usted, ¿no? Es decir, desde la catequesis, desde todas las oportunidades que tengamos formativas y digamos de catequesis en la Iglesia, poder también pues sensibilizar, porque el hombre es una sola cosa, ¿no? Entonces, si perdemos esta dimensión ecológica, esta dimensión social, esta dimensión comunitaria, pues estaremos empobreciendo pues no solamente nuestras comunidades, sino a la persona misma. Pues muchísimas gracias.